Bueno, está claro que es una semana, o que ha sido una semana complicada, atípica, difícil para todos, para los futbolistas pues también, y en ese sentido, se lo decía a ellos ayer, yo no puedo más que darles las gracias pues por el comportamiento, por el compromiso, por el profesionalismo que creo que han demostrado esta semana en unos días difíciles, un profesionalismo y una madurez pues impropia incluso de la categoría y de la edad que tienen muchos, que son chavales que no han vivido experiencias como estas, y creo que en ese sentido el equipo está comprometido, con ganas de que llegue el domingo e intentar competir y sacar el partido adelante en Galicia. Pues lo que te decía, yo creo que en una semana atípica, en una semana que se han dado situaciones que mucha gente no está acostumbrada a ellas, o que no estamos acostumbrados, creo que el equipo, tanto ayer como hoy, como las dos sesiones todavía que nos quedan para llegar al domingo, las están afrontando con madurez, repito, con profesionalidad. Lo poco que vayamos a tocar el domingo lo están recibiendo muy bien, y estoy seguro, que no tengo ninguna duda, que el domingo se va a hacer un buen partido y se va a competir el partido. Bueno, sí que es una plaza difícil, un equipo que ya vemos dónde va la clasificación, que hace muchas cosas bien, sobre todo ahí en su campo, que ahí en Ovao le gusta ser protagonista, le gusta jugar en campo rival con balón, pero bueno, creo que es una semana y un partido para estar más pendientes de nosotros que más pendientes del rival, ¿no? Yo creo que en estos 3 días hemos intentado potenciar todo lo bueno que tenemos, que tiene el equipo, que creo que es mucho, para intentar ponerlo en liza ahí el domingo, aprovechar nuestras virtudes, que repito, creo que las tenemos, y a partir de eso pues intentar hacer daño al Coruxo. Bueno, yo cuando llegué aquí en verano, que me llama el club, lo digo y es así, ¿no? Vengo para ayudar al club, para aportar mi grano de arena a la Unión Popular de Langreo. Llevo 4 meses haciéndolo como entrenador asistente. Este fin de semana, por las circunstancias, me toca hacerlo como entrenador. Repito, estoy aquí para ayudar en lo que el club considere, en el rol que estime oportuno, y esta semana pues me ha tocado hacerlo como primer entrenador y, repito, hacerlo con honradez, con compromiso, con trabajo, porque al final, por encima de entrenadores, de jugadores, de personas, está el Unión, y al final es lo que hay que sacar todos para adelante, el partido del domingo. No es una cuestión de sentirse capacitado o no. Si no me sintiera capacitado no estaría ya ni siquiera hoy aquí sentado, eso creo que es evidente, pero sí que creo que toca ser honrado, honesto con uno mismo, con el club ya lo sabe, los jugadores ya lo saben, esta situación es totalmente temporal, hasta que el club encuentre un técnico, porque bueno, creo que es lo que toca ahora, ¿no? Yo quiero ser entrenador, creo que puedo ser entrenador, ojalá algún día lo sea de la Unión Popular de Langreo, pero creo que los pasos y los escalones en esto del fútbol hay que subirlos de uno a uno, porque si corres mucho y lo subes de 3 en 3, corres el riesgo de tropezar y desandar todo lo andado, ¿no? Entonces, el club sabe cuál es mi postura, los jugadores también lo saben, y repito, no es una cuestión de capacitación o no, pero sí de ser realista, honesto, y creo que en este momento el Langreo pues tiene que buscar al entrenador, ¿no?